Tienes que pactar. Y tendrás la unción. Y tendrás la unción ahí del aceite de Jerusalén que compramos en Coto. Buah. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos una vez más a esto que hemos decidido en llamar Los Postreros de Adonai, que comienza más o menos así. Shema Israel, Adonai Echad, Adonai Tzidkenu. Shema Israel. Y damos comienzo al quinto capítulo de la serie del Nuevo Pacto. Ya vamos aterrizando luego de haber tomado vuelo en los capítulos anteriores acerca de lo que fue el proceso histórico, el proceso teológico. En el capítulo anterior habíamos hablado de el establecimiento y el cumplimiento. Pero antes de continuar, por supuesto que nobleza obliga. Y aquí tengo a referentes que te quieren saludar de la siguiente manera. Por ejemplo, Franco, hoy, y solo hoy, te va a saludar de la siguiente forma. ¿Cómo están, amados? ¿Todo bien? Buenos días. Por supuesto que la presencia de Elías Valencia, que ha vuelto recientemente del exterior, te va a saludar así. Muy buenos días. Hoy grabamos sábado y sí, he vuelto de las tierras guaraníes de Paraguay. Excelente, bienvenido, Elías. Bueno, a quien le toca estar enfermo hoy es a mí. Nos vamos turnando. Nos vamos turnando, así que le pedimos paciencia. Si nos tienen que tener paciencia, digamos, y hundir y enterrar nuestros pecados, cuando nos sentimos bien, los errores que cometemos, más aún el día de hoy, porque estoy con fiebre. Y aquellos que me conozcan un poquito saben que cuando tengo fiebre, apalalá, ¿no? Pero bueno, estamos entonces en el Nuevo Pacto. Chicos, ¿qué opinan del capítulo anterior? Un capítulo muy importante. Si no lo viste, si no estuviste atento, te vamos a dejar acá la etiqueta, la pestaña, para que lo puedas ver. Es un capítulo fundamental en términos escriturales, ¿verdad? Sí, a mí en lo personal me gustó mucho la dinámica y teológicamente hablando es clave. Justamente es clave. Y para los que recién nos están conociendo por este video, acá está la etiqueta, o acá, de dónde comienza la serie, en qué es pactar. Ahí pueden iniciar con esta serie que hicimos, el pacto de Moisés y el nuevo pacto 1, 2, 3, 4 y el quinto episodio. Para que no queden tan colgados, ¿no? Excelente aclaración esto de que, bueno, la serie en realidad empieza con qué es pactar. De hecho, vos mismo, Eli, fuiste el que lo ordenaste así con esto de los pactos y comienza ahí, ¿no? Y todo esto comenzó también un poco, no solamente por una cuestión de predicar el evangelio, sino también como para borrar algunas dudas frente a los malos usos que hoy de manera contemporánea se realizan con el término pactar, como si esto se refiriera a algo que uno puede hacer en términos económicos. Bueno, hablamos en los capítulos anteriores, hasta dimos un marco histórico, dimos cumplimientos proféticos con evidencia histórica, así que por favor anda a ver los capítulos anteriores. Dicho esto, habíamos hablado que en Lucas 22:20 Yeshua cumplía o establecía el nuevo pacto en su sangre, ¿verdad? Utilizando dos símbolos. Un símbolo es la matzá, el pan sin levadura, y el otro símbolo es un vino nuevo, no fermentado. Los dos sin fermento, pero sabemos que el nuevo pacto es en la sangre de Yeshua, porque es necesario que haya derramamiento de sangre, porque la vida de la carne en la sangre está, por tanto, el cumplimiento de la muerte se hace a través de la sangre. Todos recordarán entonces la inferencia que hacemos sobre Caín y Abel y cómo la sangre reclamaba al Creador desde la tierra. Justicia, ¿no? Reclamaba justicia. Elías, el capítulo anterior, nos había puesto en un brete con algunas preguntas acerca de la justicia y lo habíamos respondido al final de todo con Isaías 61:8 y los cumplimientos que tenías en Mateo 5:17, Juan 5:30, Hebreos 13 del 20 al 21, Lucas 22:30, ¿no? Mateo 25 también hablamos y algunos más. Ahora vamos a ir a algún pasaje más sobre el cumplimiento del nuevo pacto y para eso vamos a ir a Isaías capítulo 55, versículo 3. A ver si quién me puede ayudar con este texto. A ver, leo.
inclinad vuestro oído y venid a mí. Oíd y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. Excelente. Entonces acá nosotros tenemos otra promesa más de parte de Dios acerca de un pacto eterno, pero tenemos también una característica que son las misericordias firmes de David. Bien, ¿por qué? Porque en un momento en esta serie vos habrás notado que nosotros dijimos que en el nuevo pacto se cumplen todos, ¿sí? Y cuando uno dice, ¿qué pactos? Bueno, todos los pactos que Dios ha hecho, por ejemplo, con Abraham, el pacto que hizo con el pueblo, con su pueblo, con el pueblo de Israel, en el Sinai, y el pacto real, el pacto con David, ¿verdad? Entonces vemos el cumplimiento. Habla de un pacto eterno. Ahora, ¿cómo puedo yo comprobar el cumplimiento sin caer en una exégesis o una interpretación demasiado rebuscada? ¿Me ayudás con Hebreos capítulo 13, versículo del 20 al 21? Veremos si esto nos da algún indicio de que este pacto eterno de Isaías 55:3 tenga cumplimiento en Yeshua. Bien. Y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Adonai Yeshua, el Mesías, el gran pastor de las ovejas por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena para que hagáis su voluntad, haciendo a Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Yeshua el Mesías, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Excelente. Vamos a decir entonces que nuestro Dios, el Dios de paz, ¿por qué el Dios de paz? Bueno, si llegamos vamos a explicarlo, el Dios de paz porque Él hizo un nuevo acuerdo de paz. Ese nuevo acuerdo de paz tiene un nombre específico que lo vamos a guardar también para el final. Háganme acordar si me olvido. Y bueno, va a hablar de una resurrección, por supuesto, ¿no? Entonces, Yeshua es el mediador del nuevo pacto eterno esta vez. Es un pacto eterno, ¿ok? Y cumple la promesa de Isaías basado en las misericordias de David, pero hay un detalle dentro de este versículo y es por medio de la obra de Yeshua. Y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Adonai Yeshua el Mesías, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno. Habíamos hablado anteriormente entonces que es la sangre, gracias Lu, es la sangre lo que permite a nosotros acceder. ¿Por qué es la sangre? Porque la sangre representa la vida, ¿no? Por eso se prohíbe o se prohibía comer sangre, porque dice que en la sangre está la vida. Y como el pecar representa la muerte, porque el alma que pecare, esta morirá, ahora Dios exige la vida a cambio de ese pecado. Efectivamente, así es. Entonces hay algo que nos modifica el tipo de pacto y le da un carácter eterno. Bien. Ahora yo les tengo una pregunta a ustedes. ¿Por qué mediante la sangre de Yeshua yo tengo un pacto eterno y mediante la sangre de los animales no? ¿Se les ocurre algo de por qué? Si el hombre peca, el hombre debe pagar. Me estabas preguntando por qué. ¿Por qué la sangre de Yeshua tiene un valor eterno en cuanto a pacto refiere y la sangre de un macho cabrío no? Claro, la pregunta en sí es, con los sacrificios cubría la ira de Dios, pero con Yeshua no cubre, sino que quita. ¿Por qué quita y no cubre el sacrificio de Yeshua? ¿No? Esa es la pregunta. Esa es la pregunta, ¿por qué? Y esto le da un carácter eterno, a diferencia del pacto anterior. No un pacto, digamos, incapaz de dar validez por sí mismo, sino que se hace incapaz por culpa del hombre, ¿no? El antiguo pacto, el del Sinai, el pacto mediante el cual Moshe fue el mediador, no es en sí mismo ineficaz, sino que la ineficacia se hace a través del hombre, haciéndose entonces ineficaz el pacto porque quienes estaban dentro no podían cumplirlo. Ahora,
tenemos un pacto eterno en la sangre de Yeshua, quien satisface la justicia de Dios, el único justo que caminó entre nosotros. ¿Quién quita el pecado del mundo, ¿no? Como dice Juan. Ahora es muy interesante esto, me gustaría rápidamente, para no extendernos demasiado, ir a Lucas capítulo 1, no lo iba a hacer, pero vamos a hacer. Lucas capítulo 1, versículo 32-33. Esto lo quiero hacer porque me gustaría darle a todo esto realmente un cumplimiento en el Tanaj y un cumplimiento en el Brit Hadashah, o sea, en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, para toda aquella persona que tenga duda o aquella persona que le sirva. Entonces, ¿quién me ayuda con Lucas capítulo 1, versículo del 32 al 33? Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David su padre y reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. Bien, hablamos de un reino que no tendrá fin. Siempre hemos leído a Yeshua hablando de que Él es el Hijo del Hombre, ¿verdad? Sí. Excelente. Hablamos anteriormente de que hay un pacto eterno, ¿sí? Y las misericordias de David iban a ser aplicadas en ese pacto eterno. Una de las misericordias de David es que uno de sus hijos, uno de sus descendientes, iba a estar sentado en el trono de manera eterna, ¿sí? Bueno, podemos ir a Daniel capítulo 7 y vamos a ver en el capítulo 7 muy rápidamente, versículo 13 en adelante. Vamos a leer lo siguiente, vamos a esperar que todos... Pero agarra la Biblia. Está ahí al lado, mira. Agarra la Biblia, vení con nosotros. Vamos a Daniel capítulo 7, que esto es importante. Porque esto que dice Lucas tiene un sentido aquí. Dice en el versículo 13, dice, miraba yo en la visión de la noche y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno y nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Bien, claro, acá está entonces todas las caras, ¿no? Los tiempos. El tiempo previo, Isaías 55:3, el cumplimiento, Lucas capítulo 1, versículo del 32 al 33, y tenemos entonces a Daniel capítulo 7, versículo 13 en adelante, lo que va a ser el cumplimiento futuro cuando esta aplicación del trono se lleve a cabo. Para todo aquel que nos ve, no hemos interpretado, solamente hemos citado, ¿verdad? Así es. Nos encanta interpretar y enseñar, pero en este caso estamos tratando de dar una justificación por la interpretación propia de la Escritura, porque creemos que ella puede hacerlo. Entonces tenemos a el pacto eterno en Yeshua. Ahora, podríamos ver recordar que en Juan capítulo 6, versículo 51, va a decir que Él es el pan vivo que descendió del cielo. Vamos a Juan capítulo 6, versículo 51, y me gustaría hacer una aclaración importante acá. Juan capítulo 6, versículo 51. ¿Estamos? Sí, quien lo tenga. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Excelente. Entonces tenemos acá de parte de Yeshua una explicación de quién es Él, ¿verdad? En Juan 10:10 va a decir que Él vino para que tengamos vida y para que la tengamos en abundancia, proporcionando la vida abundante de la que hablaba Isaías 55:3. Ahora es muy interesante porque de las diferentes herejías y blasfemias que hay en la historia, una de ellas está en el hecho de que supuestamente la carne de Yeshua hay que comerla todos los domingos, literalmente hablando, ¿sí? Si esto fuese así, deberíamos comerla una sola vez porque su carne es verdadera comida y su sangre verdadera bebida. Por tanto, quien coma de esta carne y beba de esta sangre no tendrá más hambre ni tendrá más sed. Bien, simplemente un detalle para entender que la proporción
de vida que Él nos brinda a través de su carne y su sangre como objetos de sacrificio es eterno y no se requiere nuevamente vituperar la cruz del Mesías, volviendo a los rudimentos de nuestra fe acerca de arrepentirse de obras muertas, bautismo y demás. ¿A qué voy con esto? Simplemente un pequeño detalle de que el pacto es eterno en tanto y en cuanto también para nosotros la vida que nos proporciona es eterna. ¿Bien? Va a hablar en Mateo capítulo 11, versículo 28, acerca de que Dios llama a su pueblo, ¿bien? Por eso vamos a leer en Isaías que dice, inclinad vuestro oído, venid a mí, oíd y vivirá vuestra alma, y a todos nosotros nos va a recordar las palabras de Yeshua insistiendo al pueblo de que lo escuche. El que tiene oídos para oír, tiene que oír, porque para el oído se le fue dado para eso, y por eso en Mateo capítulo 11, versículo 28 va a decir que venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar, llamando al pueblo. Y en Hechos capítulo 13, versículo 34, vemos una porción que dice, y en cuanto a que le resucitó de entre los muertos, para no volver más a corrupción, dijo así, a vosotros daré las misericordias fieles de David. Cuando dice, vengan a mí los que están, los trabajados y cansados, que yo los haré descansar, ¿a qué se refiere? ¿A que si yo trabajo 10 horas en el laburo y estoy cansado, me va a hacer descansar? ¿O que si yo hago un esfuerzo muy grande, él me va a hacer descansar? ¿A qué se refiere? Bueno, es un preguntón tremendo. Gracias. No, o sea, vos estás solamente citando y me es inevitable tratar de explicar los versículos, por más que no sea un programa para explicar. Aunque hoy tal vez sí, porque ya empezamos, vamos a salir de los cumplimientos para la aplicación del nuevo pacto. Entonces ya estamos, ¿no? Un poquito Sí, empezando la a... transición. Pero yo aprovecho para explicar estos versículos que son malinterpretados por el común de los cristianos. Claro, ¿y qué opinan ustedes? ¿Qué significa esto? ¿Por qué dice Yeshua que Él nos va a hacer descansar? ¿Qué está comparando? ¿Cuál es el trabajo, no? Al que se está refiriendo, que Él quiere hacernos descansar. ¿Frente a qué? Bueno, frente al antiguo pacto. El antiguo pacto tenía, siempre lo decimos, 613 mitzvot, mandamientos o dogmas, ordenanzas que debías cumplir sin reproche. No todos, como decimos siempre, porque hay mandamientos para mujeres, para hombres y para diferentes personas y clases y dominios, ¿no? Reyes, bla, bla, bla. Entonces había un conjunto de dogmas que vos tenías que cumplir, ¿sí? Y que si vos los cumplías ibas a tener la vida. Pero como nadie podía cumplirlo, la gente estaba súper cansada y trabajaba demasiado por tratar de cumplirlos y nunca llegar al objetivo, ¿no? Que era la vida, porque todos somos pecadores. Y por eso Yeshua dice que su yugo es ligero, porque por él nosotros accedemos a la vida eterna y eso nos alivia infinitamente. Claro, vamos a ver en el desarrollo de este capítulo que nosotros vamos a cumplir la justicia de Dios a través de la obra de Yeshua, y eso realmente hace que la carga se aliviane mucho. O sea que no está hablando de que si yo me cansé en el trabajo, puedo leer esto y decir, bueno, si voy a Dios tendré más energías o más fuerzas. O, por ejemplo, si yo voy y pacto con mi religión en el templo de mi religión, delante de un pastor, obispo, quien sea, dinero, voy a obtener entonces una vida mejor en términos económicos que me haga descansar. No. O sea que está hablando de la salvación, prácticamente. Claro, está hablando de la obligación del hombre de ser moralmente correcto frente a Dios, que no puede cumplir, que mediante su condena estaba realmente el pueblo, estaba realmente apesadumbrado, sumado además con los takanot y los mandamientos de hombres, que en un momento lo vamos a citar, pero como dice Elías entonces, es ligera su carga porque mi justicia es la justicia que alcanzó el Mesías. Y si vos trabajás 12 horas y estás súper cansado, sí le puedes pedir a Dios y Dios te puede hacer descansar. Pero este versículo no está hablando de eso. Esa es otra cosa. Claro, acá hablamos del descanso del alma, ¿no? La vida. Hablamos dentro del contexto de Isaías 55:3, ¿no? Inclinad vuestro oído y venid a mí.
hoy vivirá vuestra alma, ¿no? Y habla de las misericordias de David que serán también imputadas a nosotros. Continuando sobre esto, podemos ir como para ya ir saliendo de los cumplimientos, vamos a citar un pasaje más de Isaías, algunos de los profetas menores, porque no quiero irme, pero para el público, tengan en cuenta que esto es un gran resumen y una compresión, ¿sí? En el sentido de comprimir toda la información que hay en el Tanaj, porque realmente yo mismo doy testimonio de que todo el Antiguo Testamento habla de Dios y de su Hijo. Así que vamos a ir entonces a Isaías 59, 21. Y vamos a ver que la promesa de un nuevo pacto eterno sigue nombrándose y resonando en las Escrituras. Isaías capítulo 59, versículo 21, nos va a hablar de el pacto, ya ahora hablando del pacto eterno. En el capítulo anterior citábamos principalmente el hecho de que es un pacto y algunas características de que la culpa iba a ser borrada. Hoy ya estamos avanzando y dándole características al pacto. Bien, una de las características es el hecho de que es eterno, y además va a agregar algo más a este pasaje. A ver, ¿quién me ayuda? 59:21. Y este será mi pacto con ellos, dijo Jehová, el espíritu mío que está sobre ti, y mis palabras que puse en tu boca. No faltarán de tu boca, ni de la boca de tus hijos, ni de la boca de los hijos de tus hijos, dijo Jehová, desde ahora y para siempre. Excelente, es espectacular el pasaje, ¿no? En cuanto a mí, este es mi pacto con ellos. ¿Con quién? Con su pueblo. Siempre el pacto, como te dijo Elías en el capítulo 2 de esta serie, el pacto siempre es con su pueblo. ¿Bien? Quien no está dentro del pacto, no está dentro de su pueblo. Esto es así, ¿estamos de acuerdo? Entonces arranca y dice, y en cuanto a mí, este es mi pacto con ellos, dice Jehová, el roaj mío, el espíritu mío, que está sobre ti, y mis palabras que he puesto en tu boca, no se apartará de tu boca, ni de la boca de tus hijos, ni de la boca de los hijos de tus hijos, dice Jehová, desde ahora y para siempre. ¿Por qué dice que está sobre? Que está sobre ti. El espíritu mío que está sobre ti. ¿Por qué? Porque nosotros ahora somos templo del Espíritu Santo. Y ahora el Espíritu Santo está dentro de nosotros. Hasta ese momento no había estado el Espíritu Santo dentro de uno, pero sí acompañaba. Pero como vemos en Hechos 2, en Pentecostés de Shavuot, empieza a morar según la promesa en nosotros. Vamos a Juan capítulo 14, versículo 16 al 17. Porque antes el Espíritu moraba solamente en el templo físico de Jehová y ahora mora dentro de nosotros. Así es, la Shejiná, en hebreo, la gloria de Dios, era lo que iluminaba el lugar santísimo donde estaba el arca. Y teniendo este dato, paréntesis, anda a leer el Salmo 91 escrito por Moisés, por Moshe, y vas a entender exactamente lo que dice acerca de la sombra del Omnipotente. Juan capítulo 14, versículo 16 al 17. Dice, y yo rogaré al Padre, ¿leo yo? Sí. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Claro, ahora el pasaje de Isaías habla de que está sobre nosotros porque se va a cumplir en Hechos capítulo 2, versículo 4, cuando dice, fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas. ¿Qué se dice? Fue el bautismo. Somos ungidos, es la unción, ¿se acuerdan? La primera carta de Juan, capítulo 1, bueno, capítulo 3 también va a hablar de que, bueno, toda la carta va a decir que nosotros somos enseñados por la unción que tenemos. Esto de estar sobre nosotros es porque fuimos ungidos con el Espíritu Santo.
Bien, entonces la promesa de Isaías no es solamente que va a estar en nosotros, sino que vamos a ser ungidos. De la misma manera como lo fue ungido Yeshua cuando estaba entre nosotros como el Hijo del Hombre despojado de su gloria. Por eso dice que el mismo espíritu que habita en el Mesías habita en nosotros, y ese mismo espíritu es el cual nos va a vivificar, así como resucitó al Mesías. Así es. Habla también, algo que me parece espectacular este pasaje, en el Nuevo Pacto habla de una transmisión generacional. Y vamos a decir, ¿what? ¿Con cuchara o con tenedor? ¿Con qué se come eso? No, escúchame, vamos a 2 Timoteo, capítulo 1, versículo 5. Claro, el Nuevo Pacto habla de una transmisión generacional. Y esto tiene que tener cumplimiento en el Nuevo Testamento, si no, deberíamos entonces pensar que no hay cumplimiento, porque dijo, ni de la boca de tus hijos, ni de la boca de los hijos de tus hijos, desde ahora y para siempre. Claro, si todavía no se cumplió, estaríamos como los judíos esperando que venga el Mesías y que se cumpla todas estas promesas, pero nosotros estamos viendo que como el Mesías ya vino y como todo esto coincide con el cumplimiento, entonces ya se cumplió. Así es, ¿qué dice 2 Timoteo capítulo 1, versículo 5? Trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Bien, vemos la transmisión. Estos detalles, a veces es una cuestión personal, estos detalles de la escritura, ¿no? El otro día, hablando con unos muchachos, hablamos acerca de la validez de la escritura, y estos son los detalles que a mí me conmueven de la Biblia. Porque yo estoy viendo en el Nuevo Pacto, de manera testimonial, el cumplimiento. En Hechos capítulo 16, versículo 1 dice, luego llegó Derbe y Listra, y aquí que había allí un discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Ahí vemos el hecho histórico en Lucas y el cumplimiento de la transmisión generacional en 2 Timoteo capítulo 1, versículo 5. ¿Cómo haces para no creer que ya estamos en el nuevo? ¿Cómo haces? Me voy a poner a llorar hasta en estos detalles. ¿Por qué digo detalles? Porque a veces parece como que cuando se habla de inspiración de las escrituras, parece como que esto simplemente no sirvió para nada, ¿no? Uno de los ejemplos que más me gusta citar es cuando Pablo lo están por matar y dice, tráeme el capote porque hace frío, tráeme los libros, pero en especial, ¿qué? Los rollos. Los rollos. ¿No? ¿Por qué? Porque hasta el último día... Entonces, hasta el último día de su vida, Pablo, aquel que asesinó a aquellos que seguían a Yeshua, quería seguir aprendiendo acerca de la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque se había cumplido Deuteronomio 36. No por virtud de Pablo, estaba en la cárcel por 7ª vez, 7 veces fue que le pusieron los bracitos con, ¿cómo va a decir Clemente? ¿Cómo dice Clemente? Con grillotes, algo así. Clemente, discípulo de Pablo, Filipenses 4:3. Sino que él lo hace porque fue circuncidado en su corazón. Como dice Deuteronomio 36. Entonces, todos los hechos que vos vas a leer y las actitudes de los apóstoles que vos vas a leer en las Escrituras, hasta estas minucencias, estos pequeños detalles, están dentro del Nuevo Pacto. ¿Bien? Entonces, Isaías 59:21 podemos decir que promete ¿qué cosa? Un pacto eterno, ¿no? Sí, y lo que hacía referencia en 2 Timoteo era que la abuela, la madre de Timoteo y Timoteo mismo tenían esa fe no fingida, cumpliéndose lo que se prometía en Isaías, de generación en generación iban a estar en el pacto. Exactamente. Y esto es hermoso. Ahora, esto no implica que vos puedas bautizar a un bebé, sino que el bautismo, como lo vamos a explicar en algún momento, acerca de lo que... programa de bautismo. Totalmente. Sí, seguramente lo citemos en algún momento, porque vamos a hacer un programa específico. El bautismo es una confesión de fe. Bien, vamos rápido, perdónennos, vamos a tocar algunos profetas menores, no menores porque sean de menor importancia, sino menores porque en el orden en el cual yo no estoy de acuerdo, pero para que sea entendible al público, en el orden, por tamaño, por cantidad de letras, se le dicen profetas menores. Vamos a ir a Joel. Dentro del pasaje anterior,
habíamos hablado de la característica del pacto como un pacto eterno, pero habíamos hablado también acerca del Ruach HaKodesh, del Espíritu Santo, y el papel que tiene el Espíritu Santo, ya metiéndonos empezando de a poquito a pisar, digamos, la práctica del nuevo pacto, ¿no? Hay algunos personajes, digo personajes por aquellos que se exponen públicamente, que dicen que aquellos que creemos que la adición de conocimiento y revelación de Dios cesó, dice que nosotros decimos que el Espíritu Santo no tiene ministerio. Bueno, nosotros, el nuevo pacto es todo el Ruach HaKodesh, ¿no? Entonces, perdón. Joel capítulo 2, versículo del 28 al 29. Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días, y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. Era hasta ahí, ¿no? Vamos a Hechos capítulo 2. Y vamos rápidamente a Hechos capítulo 2. Lo que está diciendo aquí Joel es algo... la pucha, viejo. Tiene que pasar algo así, ¿no? Tiene que pasar algo así. Entonces vamos a ir a Hechos, y para no extenderlo mucho, a mí me cuesta cortar pasajes, me cuesta, pero tampoco quiero leer de más. Eli, ¿me ayudas con capítulo 2, versículo del 1 al 4? Y yo voy a ir del 16 al 18. Cuando llegó el día de Pentecostés, Shavuot, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Luego, Pedro, este hecho fue un hecho muy, muy raro para todos, porque hablaban en otros idiomas. Entonces en un momento Pedro, quien es el que tiene la llave del Evangelio para comenzar la predicación a los judíos, y luego con Cornelio tiene la llave para abrir la puerta del Evangelio a los gentiles, dice así, versículo, vamos del 16 al 18, esto dice Kefa, ¿bien? Dice, mas esto es lo dicho por el profeta Joel, y en los posteriores días, dice Elohim, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos e hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, vuestros ancianos soñarán sueños, y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días. Derramaré mi espíritu y profetizarán. Bueno, continúa citando el pasaje de Joel. Esto es un hecho histórico, es un hecho fundacional no en cuanto al pueblo, que vamos a hacer también hoy, vamos a disertar acerca del pueblo, ¿no? Y acerca de esta palabra de Mateo capítulo 16, versículo 18, de edificaré. Bien. Es curioso que ellos, mientras estaban viviendo todo esto, se dieron cuenta que estaba sucediendo lo que Joel había profetizado, ¿no? Y rápidamente lo hablaron y luego lo escribieron. Exactamente, o sea, estaba sucediendo eso. Ellos, ellos no sabían qué iba a suceder. En el capítulo 1 de este mismo texto, de este tratado, que Lucas le escribe a Teófilo, ese segundo tratado, los apóstoles van a decir, bueno, Señor, antes que se vaya físicamente de aquí a preparar morada para nosotros, a la nueva tierra, a la cual esperamos en algún momento ir, le dice, ¿cuándo va a suceder esto? ¿Cuándo vas a establecer tu reino? Le dice, no es a ustedes dado los tiempos ni las sazones. O sea que lo que sucede es que ellos empiezan a entender todo una vez que viene la unción, una vez que viene el Espíritu Santo. ¿Bien? Por eso Pedro se puede levantar ahí a predicar. ¿Por qué no predicó antes Pedro? Porque era del vulgo. Todos, salvo por ahí Mateo, eran del vulgo. Él puede recordar las palabras de Joel porque, como dijo Yeshua en Juan, el Espíritu Santo les recordará todas las cosas.
Del vulgo quiere decir que era medio bruto, ¿no? Era un poco ignorante. Probablemente Poco mucho. hasta analfabeto, puede ser, o rozándolo, ¿no? Claro, y que el espíritu haya hecho que hable de esa forma es un milagro también. Es un milagro. Y sí, pues, no era una persona dada como a otros que habían estudiado, que también tenían una posición Lo opuesto a Pablo. social. Claro, Era no, lo lo opuesto a opuesto. Pablo, así Sí, es. sí, estaban en una posición allá arriba y tenían inclusive físicas para poder estudiar. Ahora, esto pasó a los judíos. Vamos entonces a tratar de darle cumplimiento porque, a ver, no podemos subir al pasaje de Joel. Dice, y después de esto, Joel, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Sobre toda carne, hay que entender esto, ¿no? No significa que todo ser vivo de toda la tierra en cantidad va a ser... No. Para la Biblia, te guste o no te guste, hay dos tipos de carne. Aquella carne que está dentro del pacto y aquella carne que está fuera del pacto. Bueno, él está prometiendo algo raro. Está prometiendo que va a derramar su espíritu en la carne de los gentiles, en Joel. Esto es algo muy raro. Muy raro. Entonces vamos a ir a Hechos. Acá empezás a entender esto de la llave, y a vos te doy la llave, y abrila, qué es la llave del cielo, qué significa. Bueno, vamos a Hechos capítulo 10. Ya vimos que Pedro es el que se para y empieza a predicar a los judíos. No, abre la puerta del nuevo pacto, abre la puerta del nuevo pacto, no la puerta de la nube, la puerta del nuevo pacto para los judíos. Vamos a ver si abre la puerta del nuevo pacto a toda carne, porque si no lo hace, entonces nosotros no podemos cumplir el nuevo pacto, entonces tenemos que cerrar esto, nos vamos, hacemos lo que nuestra carne quiere y listo, y no estamos acá a las 8 de la mañana. Hechos capítulo 10, versículo 44 al 46. Leo. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Tremendo. Cae sobre los gentiles también. En el capítulo 11, del 15 al 17, va a decir, y cuando comencé a hablar cayó el Espíritu Santo sobre ellos también, como sobre nosotros al principio. Bien, entonces me acordé de lo dicho por el Señor, cuando dijo, Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Si Dios pues les concedió también el mismo don que a nosotros, que hemos creído en el Señor Yeshua, el Mesías, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Recordemos que estaba limitado solamente para el pueblo judío, solamente para los israelitas, el acceso a Dios, ¿no? Porque era el pueblo escogido. Por eso Yeshua cuando dice, yo he venido por la casa de Israel, y después la mujer le dice, pero aún los perros pueden comer de las migajas, Yeshua no le quería conceder porque él había venido por su pueblo. ¿Y a qué voy con esto? Que estaba limitado solamente para ellos, por eso se sorprenden cuando luego el Espíritu cae también sobre los gentiles. Ahí es donde somos insertados nosotros. Permítanme agregar el otro versículo que no lo leímos, que justamente habla de esto, en el 18. Dice, entonces, oídas estas cosas callaron y glorificaron a Dios, diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. O sea, ellos sabían que siempre se le habló al pueblo de Dios, mas los gentiles no estaban incluidos, aunque estaba profetizado que sí iban a estar incluidos, y acá ellos se sorprenden al ver que esto está pasando. Era para dar un poco más de claro, no era el sustento tiempo para los bíblico. gentiles, y en este versículo estamos viendo que ahí es donde comienza esa injerción. Claro, y acá nos recordamos, por ejemplo, pasajes como Ezequiel 36-23, ¿no? Acerca de que él mismo iba a santificar su nombre.
que ha sido, digamos, profanado por todas las naciones y iba a ser enviado a las naciones, ¿no? Ahí está el hecho de que los gentiles iban a creer. Esto está profetizado, ¿no? Ya lo vamos a ver, ya lo hemos visto, pero lo podemos ver nuevamente. No quiero volver para atrás porque tenemos que seguir avanzando, pero así es. Entonces vemos en Hechos el cumplimiento de Joel y es que es a toda carne, ¿no? Y luego en Hechos 21:9 va a hablar de que realmente profetizaban las doncellas. ¿Okay? Quiero dar ese detalle nada más. Y tenía 4 hijas, va a decir el pasaje de Hechos 21:9. Tenía 4 hijas, doncellas. Doncellas son como lo era Miriam, mal llamada María. Doncellas que profetizaban. Ahora me gustaría seguir a 1 Corintios capítulo 12, versículo del 7 al 11. ¿Dónde estamos? 1 Corintios capítulo 12, versículo del 7 al 11. Que dice: pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe, por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidad por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lengua y a otra interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Bien, vemos al Espíritu Santo como una persona, tomando decisiones y haciendo las cosas según su propia voluntad. ¿Quién es el único que puede tomar decisiones como estas? Dios. Por eso el Ruach HaKodesh no es una fuerza, el Ruach HaKodesh es Dios mismo, bien, que va repartiendo. ¿Qué tiene esto que ver con Joel? Bueno, las manifestaciones del Ruach HaKodesh que incluían las profecías en ese momento, las lenguas, eran el cumplimiento del nuevo pacto, era una señal. Bien, sabemos por Isaías que las lenguas eran por señal del nuevo pacto. Bien, vamos rápidamente a Miqueas capítulo 7, versículo 18 al 20 para seguir con los profetas menores y ya nos vamos a ir directamente a la aplicación. ¿Miqueas? Miqueas capítulo 7, del 18 al 20. Si lo tenés, Fran, mándale, yo estoy buscando otro pasaje. Ok. ¿Qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad, no retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia? Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Cumplirás la verdad de Jacob y a Abraham la misericordia, que juraste a nuestros padres desde tiempos antiguos. Bien, hago un pequeño paréntesis desordenado, porque me parece que estoy cometiendo un error al no citar el pasaje de Isaías que dice que las lenguas son por señal. Bien, perdónenme, vamos a Isaías capítulo 28, discúlpenme. Y estas cosas a veces uno se le viene a la mente. Isaías Capítulo 28. Y vamos al versículo 11. ¿Leo? Voy yo. Dice, porque en lengua de tartamudos y en extraña lengua hablará a este pueblo, a los cuales él dijo: este es el reposo, dad reposo al cansado, y este es el refrigerio, mas no quisieron oír. La palabra pues de Jehová les será mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón sobre renglón. Acá tenemos entonces que el reposo, ¿cuándo va a venir? Y esto nosotros lo tenemos, el cumplimiento, ¿no? Esto no es que a mí se me ocurre, ¿no? Si yo voy a 1 Corintios capítulo 14, versículo 21, ¿qué decir a 1 Corintios capítulo 14, versículo 21? Tenemos que, como había dicho Elías anteriormente, por favor seguinos en esto, Elías había dicho que Yeshua es nuestro reposo, ¿sí? Porque ligera es la carga en el nuevo pacto, ¿verdad?
Bien, ¿qué dice 1 Corintios capítulo 14, versículo 21? En la ley está escrito, en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo y ni aun así me oirán, dice el Señor. Bien, ese es el contexto de las lenguas en Corinto, porque había un problema enorme, había gente que decía que hablaba lenguas, que tenía el don de lenguas y hacía entonces decían que eso era un idioma y Pablo va a explicar que no, y va a explicar que la lengua es una señal de que se había establecido el nuevo pacto. A ver, por eso fue un boom el cristianismo. ¿Por qué? Porque pasaban cosas que naturalmente no pasan. O sea, un tipo del vulgo que no sabe leer ni escribir, de repente venga y te habla en 3, 4, 5 idiomas y conozca la escritura como si hubiese procedido de él, era algo extremadamente raro. Que venga un tipo y te sane, era un prodigio, ¿verdad? Era una señal de que Dios estaba con vos. Claro. Exactamente. ¿Cómo Dios demuestra que estaba con ellos? Bueno, mediante las señales. Siempre lo hizo eso, ¿eh? Siempre. Entonces, vemos entonces en Isaías capítulo 28 que las lenguas eran entonces como fueron usadas como señal de que había llegado a nosotros el reposo, el refrigerio, ¿no? El reposo frente a los mandatos. Pero como no quisieron oír muchos, ahora la ley le va a ser pesada, renglón por renglón, intentando justificarse. Y ahí vienen los takanots y la halajá y toda la discusión que hay. Bueno, aquellos que estamos en el refrigerio, por su gracia, no por nuestra virtud, tenemos el disfrute de alcanzar la justicia de Él, por Él y para Él. Entonces, volvemos a Miqueas, capítulo 7, versículo del 18 al 20, perdón, el desorden, dice, ¿qué Dios como tú, no? Dice Miqueas. Miqueas, tremendo profeta del Señor. No vamos a dar el contexto porque no me quiero ir, si no empezamos a hablar y no paramos más. Pero dice Miqueas, ¿qué Dios como tú, que perdona la iniquidad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No ha conservado para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Volverá a tener misericordia de nosotros. Escucha esto, sepultará nuestras iniquidades y echarás en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Harás a Jacob la verdad y a Abraham la misericordia que juraste a nuestros padres desde tiempos antiguos. ¿Ves? En el nuevo pacto se cumplen todos los pactos. No se invalidan, no se rechazan, no se blasfema contra los pactos. Se cumplen, porque Dios es el Dios que cumple los pactos. Aún los pactos que eran condicionales los cumple Él mismo. Por eso Él es quien hace la justicia. Si nosotros vamos ahora al Nuevo Testamento, vamos a Mateo 26, 28. Para quienes me conocen, pueden decir, che, qué raro que no estoy citando tanto Mateo. No cito tanto Mateo porque siempre lo cito. Quiero, para quien sepa, Mateo y Juan son mis relatos de la vida de Yeshua favoritos. 26, 28 de Mateo, quien lo tenga, que me ayude. Porque esto es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Perfecto, habíamos hablado de el pecado del remanente de la heredad del Señor, el remanente de la heredad del Señor. Y entonces, porque esto es mi sangre del nuevo pacto hecho en la sangre de Yeshua. Hechos 10:43. Hechos 10:43. Quien lo tenga me ayuda. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Recordamos entonces Jeremías capítulo 31, del 31 al 34, que dice que invocarán mi nombre y serán salvos, serán sanados, ¿no? Esto de ser salvo a través del nombre de alguien, el nombre de Yehoshua y Yeshua, ¿no? Aquel que es la justicia de Dios, aquel que es Dios mismo,
quien decidió habitar entre nosotros para lograr cumplir la justicia que nosotros no queremos ni podemos. En Juan capítulo 1, en 1 Juan capítulo 1, versículo 9, es un pasaje muy conocido, ¿no? Necesitamos, y vamos a ir directamente a la escritura, lo conocemos de memoria, pero vamos a ir a la escritura porque esto hemos de enseñar. 1 Juan capítulo 1, versículo 9, dice entonces, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Profeta que nosotros hablamos acerca del perdón de pecados, pero también está citando a Miqueas. Vamos a Hebreos 8:12. Esto es una forma interesante de estudiar Hebreos. ¿Por qué? Porque una cosa es estudiar Hebreos sin el contexto del Antiguo Testamento, sin el Tanaj, y otra cosa es estudiar cada pasaje, porque en realidad vos conformás todos los pasajes que tenemos y tenemos gran parte de Hebreos. Entonces, de esta manera vos le das luz a Hebreos. ¿No? Hebreos es una carta que yo llamo, son las cartas oscuras para algunas personas. Pesadísimo, es mucha teología. Sí, Claro, sí. Sí, la primera vez que lo leí entendí poco y nada, Claro. hasta que empezamos a estudiar sigo un poco igual, más igual. el Tanaj. Claro. A mí, bueno, Hebreos es lo que me llevó al Antiguo Testamento. O sea, y bueno, entonces vamos a Hebreos capítulo 8, versículo 12. Tampoco vamos a... Bueno, no, voy a leer un poquito más. Vamos a Hebreos capítulo 8, dice, ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad de los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Versículo 12 ahora. ¡Uy! Nos saltamos. Versículo 12. Porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y sus iniquidades. Tenemos nuevamente el cumplimiento aquí del nuevo pacto. Del 8 al 12, básicamente lo que está haciendo es citar Jeremías. Pero también tenemos la consistencia teológica de que todos los profetas hablaban de lo mismo. ¿Bien? En tiempos distintos, sin conocer al otro, sin necesariamente tener el texto, hablamos de que hay algunas características en el nuevo pacto. Es incondicional, es arbitrario, porque así como el niño era circuncidado a los 8 días sin poder oponerse, de la misma manera, aquellos que pertenecemos al pueblo de Dios, somos circuncidados en nuestro corazón sin poder oponernos, porque es el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, que nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Pero Dios no te toca la puerta y vos le tenés que decir que sí. Hay que desmitificar eso, ¿no? Porque el Apocalipsis dice, yo estoy a la puerta y llamo, ¿no? Si alguien abre, ahí le está hablando a una iglesia que está tibia. Pero Él es un caballero, Él te toca la puerta y vos tenés que aceptar la invitación. Bueno, si fuese así, entonces nadie lo aceptaría, porque no hay justo ni a uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos a una nos hicimos inútiles, incapaces. En realidad, veneno de serpiente hay bajo nuestros labios. Nuestros pies se apresuran hacia la muerte. Nuestro corazón está engordado de nuestros propios deseos. No queremos acercarnos a Dios porque no queremos ser reprendidos, porque nuestras obras son malas. No hay quien haga lo bueno. Y si fuera así, podría jactarme de ser más inteligente que mi prójimo por yo decir que sí y él decir que no. Pero nada bueno puede salir de mí. Por lo tanto, toda la obra, desde mi fe hasta mi muerte, es para la gloria de Dios y es de Él. Amén, amén. Así es. Y para aquellos que piensan que en el Nuevo Testamento no hay nada hebreo, más lejos de la realidad, vamos a Lucas capítulo 1, versículo del 72 al 73. Lucas capítulo 1 del 72 al 73. Y estamos cortando versículos de una manera. El que lo tenga que lo lea.
para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo pacto, del juramento que hizo a Abraham, nuestro padre, que nos había de conceder. Excelente. Excelente. Entonces tenemos el mismo lenguaje que antes. En Gálatas 3:16 va a decir, ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. Y no dice a la simiente como si de simiente hablara de muchos, sino como de uno solo. A la simiente, la cual es el Mesías. La promesa a Abraham se cumple en el Mesías de Israel. O sea, ¿no? Cambiar la palabra Cristo en griego y ponerla en español, para aquellos que hablamos español, tal vez no sea de utilidad para darle el sentido real, ¿no? La descendencia de Abraham, que habría de cumplir la justicia de Dios, es el Mesías. Miqueas 7:19 dice, no, volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echarás en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Esta es una imagen de lo que Yeshua hizo, puesto que éste fue sepultado con nuestras iniquidades. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que Yeshua se hizo pecado por mí, y como dice la Escritura, si él se hacía pecado iba a tener que recibir vara de parte de los hombres. Bien, no sé si recuerdan la profecía, no vamos a ir ahí ahora, pero están los otros capítulos. Entonces, él se hace pecado, y Dios, el Padre, desampara al Hijo en la cruz cuando imputa sobre él mi pecado, y es sepultado con mi pecado. Entonces, hay una literalidad en el hecho histórico abrumante, ¿no? En Romanos capítulo 11, versículo 26 dice, y todo Israel será salvo, como está escrito, ¿no? Vendrá de Sión el libertador que apartará de Jacob la impiedad. Dice Romanos 11, 26, versículo que yo en lo personal amo en gran manera, porque aún espero la redención de mis hermanos mayores, hermanos en la carne de mi Mesías. Entonces tenemos en Miqueas 7, del 18 al 20, el perdón de los pecados, la misericordia de Dios, la fidelidad de las promesas a Jacob y a Abraham. Tenemos en el Nuevo Testamento, como hemos mostrado, el cumplimiento de estas promesas a través de Yeshua, el Mesías. El Mesías es quien cumple todo. El Mesías trasciende a ser un gobernante humano para ser mucho más que eso, como dice Daniel y como lo hemos leído. Podemos entonces dar un cumplimiento y un establecimiento al nuevo pacto. Ahora, le hemos dado. Ya terminamos con esto, ahora vamos a arrancar por cómo podemos aplicarlo ahora. Claro, acá hay preguntas, muchachos. Ahora es como que se arma una bataola. Porque en la teoría es todo muy lindo, pero ahora en la práctica, Claro. ¿cómo lo aplicamos? Ahora, o sea, significa que entonces yo ahora puedo apedrear a mi prójimo, porque como Jesús ya fue justo, entonces yo puedo ser malo. Claro, puedo hacer lo que yo quiera. Y claro. Bueno, y ahí es donde vamos a empezar a entender un poco a Jacobo, ¿no? A Judas que nos escribe su carta preciosa y nos dice que nos escribe porque hay muchos que toman al libertinaje la gracia de Dios. Jacobo escribiendo a sus hermanos en la carne, en la dispersión, quienes se quejaban del Evangelio diciendo que, bueno, entonces yo digo que creo, ya está, ¿no? Decían eso. José, tengo frío, sí, anda a abrigarte. Claro. ¿No? Sabemos que Jacobo va a citar Isaías capítulo 1, ¿no? Sobre lo que es la verdadera justicia, la verdadera piedad. Ahora, para comenzar, ¿cómo vivo yo en el nuevo pacto? Ok, tengo vida eterna, ¿sí? Mis pecados han sido sepultados con el Mesías. No soy salvo cumpliendo yo las obras de la ley, pero tengo que cumplir las obras de la ley. No tengo que hacerlo. ¿Qué obras de la ley cumplir? Bien, ahora sí empezamos a entender e interpretar, ¿no? Si la ley fue dada para Vida. pero la misma, siendo dada para vida, Vino a ser muerte. vino a ser muerte,
ella, dando a luz al pecado, por ocasión, la carne, tomando ocasión de la ley, dio a luz al pecado. Nosotros recibimos, por la justicia de Dios, en la vida sin pecado de Yeshua, el cumplimiento. Por ahí no entendiste nada de lo que dijimos recién, pero tranquilo. Vamos a Deuteronomio 31 del 24 al 26. Por ejemplo, Luz del otro lado me hace así, no se entendió. Lo pasa ¿Entendió que no entendió? Lo que pasa es que tenés que pactar, Luz. Tenés que pactar. Y tendrás la unción. Y tendrás la unción, ahí del aceite de Jerusalén que compramos en Coto. Buah. Deuteronomio 31 del 24 al 26. Ahí es donde vamos a entender que, como vos recordarás, están las tablas de piedra donde Dios escribió su ley eterna, y luego está la ley dada en el pacto del Sinai, escrita en rollos de cuero. Dice, ¿qué dice Deuteronomio 31 del 24 al 26? ¿Quién me ayuda? Y cuando acabó Moisés de escribir las palabras de esta ley en un libro hasta concluirse, dio órdenes Moisés a los levitas que llevaban el arca del pacto de Jehová, diciendo: tomad este libro de la ley y ponedlo al lado del arca del pacto de Jehová vuestro Dios, y esté allí por testigo contra a ti. Bueno, tremendo acá que dice, y esté por testigo contra ti. Guardate eso en la memoria, porque la ley de Moisés era un testigo en contra del pueblo. ¿Bien? Esto lo digo porque en un momento lo vamos a volver a citar. Ahora vamos a Mateo capítulo 5, versículo 17 al 18. ¿5? 5 del 17 al 18, pasaje central de el nuevo pacto. ¿Y qué es lo que dice Mateo 5 del 17 al 18? No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. Excelente. Bueno, la palabra ahí en disputa, catalugo, que es no he venido a abolir, bien, es central en esto. Él no, Yeshua, el Mesías, no vino a abolirla, sino ¿a qué vino? A cumplirla. A cumplirla. O sea, ¿cuál era el objetivo del Mesías? Cumplir la ley. Además, hay muchísimos más. Uno es enseñar Torah, bla, 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 bla. Pero Mateo 5, 17 al 18 dice la importancia de la ley y la importancia del cumplimiento de la misma. ¿Bien? Entonces Yeshua viene a cumplir la ley. Esa ley que se había puesto afuera del arca como testimonio en contra del pueblo. ¿Sí? Claro, porque el problema acá está en... Bueno, sabemos que no somos salvos por cumplir la ley, ¿no? Porque la ley la cumple el Mesías y se nos imputa su justicia y santidad, ¿bien? Pero, ¿qué leyes tenemos que cumplir? ¿Tenemos que cumplir las 613 leyes o tenemos que cumplir las leyes de las tablas de piedra? Esa es la discusión, ¿no? Claro, como Yeshua cumplió la Torá de Moisés, la Torá de Moshe, que fue colocada en contra del pueblo como testigo, nosotros accedemos entonces a la justicia del Mesías y esta figura que la vamos a leer del bautismo, ¿no? De yo muero con Yeshua, mis pecados son sepultados, ¿sí? Bien, morí con Yeshua, morí al pecado, morí a la carne y ahora vivo, resucito en el Mesías, bien, porque él cumplió la ley y mis pecados fueron imputados en él y su santidad y justicia fue imputada a mí. Entonces vamos a ir a Romanos. Vamos a ir a Romanos. Y dice Romanos, vamos a ir a Romanos capítulo 3, versículo 21, dice,
en adelante, vamos a ir leyendo, capítulo 3, versículo 21, dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. Acordate lo que habíamos hablado en Deuteronomio 31-24. Se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Yeshua el Mesías, para todos los que creen en él. Recordá que es la fe, según los profetas, los que nos introducen el nuevo pacto. ¿Por qué no hay diferencia? Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en el Mesías Yeshua, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar la justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Yeshua. ¿Dónde queda la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la ley de las obras? ¿Por la ley de Moisés? No, sino por la ley de la fe. Concluimos, pues, que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley de Moisés. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es Dios de los gentiles también? Ciertamente, también de los gentiles. Porque Dios es uno y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Luego, por la fe, ¿invalidamos la ley? En ninguna manera, sino que confirmamos la ley. ¿Por qué por la fe confirmamos la ley? ¿Por qué? Bueno, confirmamos la ley. Porque a través del Mesías, que él cumplió la ley, tengo vida eterna, pero mi fe en el Mesías hace que yo confirme que esa ley que él cumplió me hace tener vida. Claro, nosotros sabemos por la Torá, por la ley, que quien cumpla estos mandamientos va a vivir por ellos, debido a ellos. Entonces, yo tengo vida eterna no porque incumplo la ley, o digamos, la desecho, o porque, no, yo, mediante la fe, que es una confianza absoluta, podríamos utilizar otro término para fe. Yo, por mi confianza absoluta de que Yeshua cumplió la ley, tengo vida eterna. Entonces, yo desecho la ley, no, más bien, por mi confianza absoluta, fe, yo cumplo la ley, yo le doy validez a la ley. Sin la ley de Moisés, yo no tengo vida eterna. Y nosotros tenemos vida eterna por cumplir la ley, pero esa ley la cumplimos a través del Mesías. No por nosotros, porque nosotros somos incapaces de cumplirla a la perfección que Dios nos demanda. Y además, pregunta, luego por la fe invalidamos la ley, y dice en ninguna manera, o sea que no, o sea que la ley no es que ya no está en vigencia. Porque si la ley no estuviera en vigencia, ¿en qué confiaríamos? O sea, ¿dónde se deposita nuestra fe? ¿Cómo podríamos ser salvos si la ley no estuviera en vigencia? Exacto. Y dice de ninguna manera, sino que confirmamos la ley. O sea, la ley está en vigencia en tanto y en cuanto uno crea que Yeshua la cumplió. En Hebreos va a decir que las cosas antiguas van pasando y dejan de existir. Por eso el templo no está más. ¿Por qué no está más el templo? Porque se necesitó un sacrificio una vez y para siempre. Si no, se estarían haciendo los sacrificios de manera continua. Hay algunas religiones blasfemas tremendas como la papista que todos los domingos dicen sacrificar a Yeshua en la misma mesa donde sacrificaban los chanchos. Pero eso no es así. Una vez y para siempre, dice la Escritura, ¿no? Entonces, ¿la ley de Dios se invalidó? No, se confirmó. Fue cumplida. Fue satisfecha
la ira de Dios, surgida de su justicia, producto de haber cumplido, de que un hombre cumplió la ley. Ese hombre, ese ser humano, tenía una característica, y es que en él habita la plenitud de la deidad, ¿no? Entonces, Dios decidió hacerse hombre a través del Hijo para cumplir su propia ley y entonces confirmarle de esa manera haya uno de nosotros, uno en toda la historia, que no haya pecado, sea santo, pero además que todas sus obras sean conforme a la voluntad de aquel que hace todas las cosas bien, justo y santo, ¿no? Inclinado naturalmente a la justicia, y entonces somos salvos. Así es. ¿Me pueden acompañar a Romanos capítulo 7? Podemos. ¿Puede ser? Podemos. Vamos. Que Pablo va a explicar un poco, haciendo una analogía con el matrimonio, acerca de la ley y el Mesías. ¿Están? ¿Acaso ignoráis, hermanos, pues hablo con los que conocen la ley? Ahora que hicimos la serie Nuevo Pacto, la conocemos. ¿Que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive? Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Es decir, la ley se enseñorea de nosotros, entre tanto que la ley o el antiguo pacto esté vigente, ¿no? Así que, si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Es decir, si nos vamos a otro pacto, seremos llamados adúlteros. Pero si su marido muriere, es libre de la ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Es decir, si nosotros o el marido o la ley muere, podemos escapar de ella y no seremos llamados adúlteros. Así pues también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. La muerte del Mesías hizo que nosotros nos liberásemos del antiguo pacto, y ahora podemos ir a otro pacto o a otro marido, porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra, es decir, de la ley. Bien, excelente. ¿Por qué? Porque Romanos 7:6 está citando a Miqueas 7:19, ¿no? Que va a sepultar nuestras iniquidades. Nosotros morimos con el Mesías a la ley, ¿sí? Y la justicia, o sea, por eso el bautismo, ¿no? Nosotros transferimos nuestra culpa al Mesías, morimos con él muere por nosotros, en lugar nuestro, ¿sí? Y nos hacemos libres en sentido de cumplimiento y de castigo. Porque si Yeshua solo hubiera muerto y no hubiese no le hubiese sido propicio a Dios transferirnos su justicia, nosotros todavía deberíamos vivir bajo la ley. Pero esta situación vicaria, la única situación vicaria que hay, esto de invertimos los roles, ¿bien? Y Yeshua muere por mí, mis culpas son hacia él, mi incumplimiento de la ley es hacia él, ¿sí? Y su justicia, su cumplimiento es hacia mí. Yo ya soy libre de cumplir la ley en el sentido salvífico del término, pero vamos a ir viendo también que en el sentido de gloria. Porque entonces, si ya no hablamos de salvación, hablamos de cómo debo darle gloria a Dios. Y hay una ley que es eterna. Es una ley que es eterna y es la ley que estaba escrita en piedra, como hemos visto, y ahora es escrita
en nuestros corazones con la presencia del Espíritu Santo. Yendo a eso, perdón que sea insistente con el tema, porque esto es algo que me molestó mucho, me incomodó intelectualmente mucho el saber de forma absoluta cómo le doy gloria a Dios, con qué mandamientos le doy gloria a Dios y cuál es la regla o el parámetro para hacerlo, ¿no? Porque hay muchas posiciones, es decir, una de las posiciones que me dijeron en una congregación fue, no, vos solamente tenés que cumplir los mandamientos que se citan en el Nuevo Testamento. Eso es muy arbitrario. A mí me pareció, no me satisfizo esa respuesta intelectualmente, ¿no? Y después está otra, por ejemplo, no, tenés que cumplir todos los mandamientos, los 613. Tampoco. Después está la de, bueno, tenés que cumplir los 10 mandamientos. Y entonces, ¿cuál de las tres posiciones hay que hacer para glorificar al Padre? Bien, primero me gustaría, si me permiten, dar una respuesta a aquellos que piensan que tiene que estar escrito en el Nuevo Testamento de manera explícita o no. Ellos caen lamentablemente en confundir los términos canon, ¿no? Entonces, como creen que el canon es un conjunto de escritos, bien, entonces no, si no está escrito dentro del texto, entonces no tiene validez. Pero nosotros sabemos que el canon son las enseñanzas, ¿sí? Y digamos, la salvación y el pueblo está basado en los fundamentos de los profetas y de los apóstoles. Por tanto, si nosotros dejamos de dividir los libros en este es el Nuevo Testamento, este es el Antiguo, este es el sirve, no. Si nosotros hablamos de canon como enseñanza, vas a ver cómo todo empieza a tomar sentido. Sí, y perdón, me olvidaba de otra posición más. Solamente tenés que cumplir los mandamientos morales de las Escrituras, ¿no? O sea, Sí. ¿cuál de estas 4 posiciones es? Claro, van a dividir la ley, ¿no?, de Dios, la eterna ley de Dios, en mandamientos morales, no morales y demás. Vamos a Gálatas capítulo 3. Vamos a intentar ver si podemos capítulo 3, vamos a ir al versículo 19 en adelante, vamos leyendo y vemos cómo el Señor nos va guiando. Dice, entonces, ¿para qué sirve la ley? Arrancamos así. Excelente pregunta. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa. ¿Bien? ¿Quién es la simiente? El Mesías. Y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. Y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Luego, ¿la ley es contraria a las promesas de Dios? En ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. O sea, si la ley pudiera darme vida eterna, yo hubiese alcanzado la vida eterna por la ley. ¿Bien? La ley solo puede matarme a mí. Claro, Dios me dio la oportunidad, pero yo no pude. 22. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado para que la promesa, que es por la fe, por la confianza en Yeshua el Mesías, fuera dada a los creyentes. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley. Dicho de otra forma, antes de que viniera el tiempo de tener una confianza absoluta en el cumplimiento de la ley por Jesús, estábamos confinados, presos, bajo la ley de Moisés, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. Es como que Dios nos encerró en una cárcel, ¿sí?, que es la ley de Moisés, hasta el cumplimiento de esa misma ley y seamos libres. Dice el versículo 24, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos al Mesías, a fin de que fuésemos justificados por la confianza en Él. Pero venida la confianza en Él y en su cumplimiento, ya no estamos bajo el ayo, bajo la ley de Moisés, pues todos sois hijos de Dios por la fe, por la confianza en el Mesías Yeshua. Porque todos los que habéis sido bautizados en el Mesías,
del Mesías estáis revestidos. Y ahí va a decir que no hay justicia, no hay judío ni griego. Entonces acá Pablo habla de mi relación con la ley de Moisés. La ley de Moisés fue como una especie de, por un lado, cerco, ¿sí? Que a mí me permitía esperar y poner los ojos en el Mesías, pero como un maestro que también me enseñaba acerca de lo bueno y lo malo, me enseñaba de que yo era pecador, de que yo soy pecador, me atestiguaba contra mí y nos hacía esperar la confianza de que uno de nosotros habría de cumplir la ley. Porque de cierto os digo que nadie cumplió la ley, solo uno. Entonces, la ley de Moisés, nosotros estando confinados bajo ella, fuimos hechos libres por el cumplimiento de Yeshua. En Gálatas 5:18 va a decir, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. ¿Bien? Nosotros somos guiados por el Espíritu Santo y no debemos seguir los mandamientos de la ley. ¿Bien? Si vamos a Hebreos capítulo 8, versículo 10, va a decir, por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos, y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. ¿Qué ley es esta? ¿Qué ley escribió Dios en nuestros corazones, ¿no? Quiero una solución escritural a esto. ¿De qué ley Bueno, habla? vamos a aplicar un poquito lo que había planteado. Él escribió la ley de lo escrito en el Nuevo Testamento. ¿Encaja con eso? Dudo mucho porque todavía no estaba escrito nada, ¿no? En esa promesa. Bueno, la otra es, Él escribió los mandamientos morales en nuestro corazón. Bueno, ¿y cuáles son los mandamientos morales? Si voy a Hebreos capítulo 10, versículo 16, va a decir, va a volver a citar el Tanaj, y dice, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Insisto, ¿de qué está hablando? ¿Qué leyes? Solo nos quedan dos opciones, ¿no? O la ley de Moisés o la ley de los 10 mandamientos. Claro, la ley de Moisés o la ley eterna. La ley de Dios. La La de ley de Dios. Cristo también se le llama. La ley de Cristo, la ley del Mesías. Vamos a intentar entender esto volviendo a Deuteronomio 36. Vamos a aquel a quien le fue dada la ley. Dice, y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma a fin de que vivas. Bien. Entonces, hay una transición. Habíamos dicho de que en el templo, el Mikdash, ahora somos nosotros. ¿Bien? El arca, en quien vive el Espíritu Santo, somos nosotros. Él vive en mi corazón. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Sí. Perfecto. Y Él vivificará, dice, ¿no? Vamos a vivir y no morir. Dice, para que ames a tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma a fin de que vivas. ¿Bien? Ujú. ¿Ok? Perfecto. ¿Qué había dentro del arca?
la vara de Aarón, la vara de Aarón, las tablas de piedra las tablas de piedra con los 10 mandamientos y el maná. y el maná. Perfecto. ¿La vara de Aarón tenía alguna característica en particular o es simplemente un pedazo, una rama? ¿Tenía alguna característica en particular? Que estaba viva. Había reverdecido sin estar en agua, ni en tierra, ni tener raíces. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estaba el Espíritu de Dios que la da vida. El maná tenía algunas características, ¿no? ¿Se acuerdan cuáles son? Caía del cielo y ¿qué pasaba? Que después se podría. No podías tenerlo de un día para el otro a no ser que sea Shabbat, porque si no se pudría. Adentro del arca, ¿se pudre? No. No. Entonces tenemos la sombra. En Deuteronomio 36, vamos a leerlo teniendo en cuenta ahora esto. Y circuncidará Jehová tu Elohim, tu corazón y el corazón de tu descendencia, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu mente a fin de que vivas. ¿Bien? ¿Ok? Entonces, antes la circuncisión hecha en la carne, ¿bien? Nos ponía bajo la ley de Moisés, que estaba como testimonio y testigo contra nuestro. Ahora, al ser circuncidados en nuestro corazón, el Espíritu Santo pasa a morar adentro nuestro, porque ha sido cumplida la otra ley, amamos a Dios de manera natural, porque Él vive en nosotros, e introduce, ¿qué? Según el nuevo pacto, las leyes en nuestra mente y en nuestro corazón. ¿Qué leyes? La ley eterna de Dios. La ley que estaba en el templo. Yo ahora soy el templo. La ley que estaba en el arca. Ahora yo soy el arca. Él me circuncida. Él pasa a vivir en mi corazón. Me cambia el corazón de piedra por un corazón de carne sensible y escribe sus leyes. ¿Qué leyes? Los 10 mandamientos. Vamos a Efesios capítulo 2, versículo 15, para darle un poco más de contexto. Dale. Dice entonces, aboliendo en su carne, en la carne del Mesías, en el cuerpo del Mesías, las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo pueblo, haciendo la paz. Bien, dice, esto es espectacular, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. Bien, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas son los que Yeshua cita y registra en Mateo capítulo 5, versículos 17 y 18. La ley de Moisés. Claro, son las órdenes que tenés que hacer para tener vida, ¿no? Todo esto. Vamos a Colosenses capítulo 2, versículo del 8 al 14. Dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según el Mesías. Tradiciones de los hombres y los rudimentos del mundo y no según el Mesías. Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión del Mesías, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. ¿Cuál es el acta de decretos que estaba en contra del pueblo? Vamos a Deuteronomio 31 del 24 al 26. Deuteronomio 31
del 24 al 26, leemos nuevamente que dice la escritura lo siguiente. Y cuando acabó Moshe de escribir las palabras de esta Torá, de esta ley, en un libro hasta concluirse, ¿sí? 13 rollos, uno que se va a poner al lado del arca y otro enviado a cada tribu, dio órdenes Moshe a los levitas que llevaban el arca del pacto de Jehová, diciendo: tomad este libro de la ley y ponedlo al lado del arca del pacto. Al lado en realidad está a un canto, al canto, apoyada sobre el arca. Tomad este libro de la Torá y ponedlo al lado del arca del pacto de Jehová nuestro Elohim, y esté allí por testigo contra ti. Porque yo conozco tu rebelión y tu dura cerviz. He aquí que aún viviendo yo con vosotros, hoy sois rebeldes a Jehová. ¿Cuánto más después de que haya muerto?, dice Moisés. ¿Cuál es el conjunto de ordenanzas que eran testigos contra nuestro? La ley de Moisés. La ley de Moisés. Según Colosenses 2, 8 al 14 y Efesios 2, 15, ¿qué fue lo que se abrogó en contra nuestra por el cumplimiento de Mateo 5, 17 al 18? La ley de Moisés. La ley de Moisés. Y entonces, ¿qué ley se escribe en mi corazón? Las tablas de piedra de los 10 mandamientos. Claro, lo que se escribe en mi corazón es aquello que estaba escrito en piedra. Lo único que estaba escrito en piedra, ¿cuál era? La ley eterna de Dios. ¿Por qué? Un pequeño detalle. ¿Por qué se escribe en piedra la ley de Dios y se escribe en cueros la ley de Moisés? Bueno, porque el cuero se pudre. Porque el cuero tiene un tiempo en el cual va a durar y va a terminar. En cambio, la piedra, no. La piedra vos la dejás y eternamente va a estar ahí. También hay una relación cuando habla de nuestro corazón de piedra, que después lo convierte en un corazón de carne, no de forma despectiva de la carne, sino en sentido de vida. Claro, y en sentido de sensibilidad, ¿no? Porque uno va a tener los sentimientos sanos que vienen de un corazón regenerado, produce amor. Ahora, rápidamente, porque se nos fue el tiempo, sí. Vamos a Romanos. Ahora, bueno, listo, perfecto. Hemos demostrado, sencillamente, que cuando se habla de en Romanos 3:28, que somos justificados por medio de la fe sin las obras de la ley es la ley de Moisés, la Torá. No son los takanots, los mandamientos, las costumbres. Es la ley de Moisés. ¿Bien? La misma fue cumplida por Yeshua, por lo tanto ya no se enseñorea de nosotros. No es nuestro Señor. Nuestro Señor es aquel que nos dio vida, el Mesías. Entonces debemos vivir bajo la ley del Mesías, que son los 10 mandamientos. Por eso, en Deuteronomio 36... dice: amarás a Jehová. ¿Cuál es el primer mandamiento? Amarás a Jehová. Amarás a Jehová. Por eso Yeshua lo dijo: amarás a Jehová. Y el segundo similar: amarás al prójimo como a ti mismo. Aquí se cumple toda la ley de los profetas. ¿Bien? Perfecto. Entonces ahora vamos a Romanos capítulo 14. Y con esto vamos a ir terminando. Porque entonces yo tengo que vivir en base a la ley de los 10 mandamientos. No para ser salvos, sino para dar gloria a Dios y para demostrar que he nacido de nuevo. ¿No? Sabemos por Efesios 2, del 8 al 10, que la salvación es por gracia, a través de la fe, para buenas obras. ¿No? Es el tridente de la salvación. Entonces vamos a Romanos capítulo 14, donde Pablo va a tratar de explicar esto, mediante la ayuda del Espíritu Santo, y dice lo siguiente: recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, porque uno cree que ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres. El que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Uno hace diferencia entre día y día, otro juzga los días de igual manera. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día, lo hace para el Señor, y el que no hace caso del día, para el Señor lo hace. El que come, para el Señor come, porque da gracias a Dios. Y el que no come, para el Señor no come, y da gracias a Dios. Porque ninguno de vosotros vive para sí mismo, y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos,
o que muramos, del Señor somos, ya no somos de la ley, del Señor somos, porque el Mesías para esto murió y resucitó y volvió a vivir, para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Ya no estamos, como Efesios capítulo 2, versículo 15, confinados en la ley que se enseñoreaba, era nuestro Señor. Versículo 10. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal del Mesías, porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí mismo. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Yo sé y confío en el Señor Yeshua que nada es inmundo en sí mismo, dice Pablo. Dice, yo sé y confío en el Señor Yeshua que nada es inmundo en sí mismo, mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andás conforme al amor. ¿Qué es el amor? ¿Qué es el amor? La entrega de uno por el otro para beneficio del otro. ¿Sí? Solo para el beneficio del otro. ¿Bien? Entonces por eso dice, pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andás conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien murió el Mesías. Pierda no significa perder la salvación. Se pierda la comunión entre ustedes. ¿Bien? Está hablando de comunión, no salvación. No sea pues vituperado vuestro bien, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Porque el que en esto sirve al Mesías agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida o de los días o de todas las cosas. A la verdad son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come o con lo que piensa acerca de los días, por ejemplo, de Shabbat. Bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece o se ofenda o se debilite. Acá no está diciendo que es bueno no comer carne. Es bueno hacer todo aquello que haga bien a tu hermano. Y es malo hacer todo aquello que haga tropezar a tu hermano. Versículo 22. ¿Tenés fe? Tenla para contigo delante de Dios. O sea, ¿vos crees que no tenés que comer cerdo? Tenela para vos, delante de Dios en tu corazón. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Condena a sí mismo. Por eso decía antes que cada uno esté plenamente convencido. Pero el que duda sobre lo que come es condenado por tu conciencia, porque no lo haces con fe. ¿Qué dijimos que era fe? Confianza. ¿Una confianza absoluta basada en qué? En evidencia. En evidencia, en argumentos. Hebreos 11:1, jupóstasis. Y todo lo que no proviene de una confianza absoluta es pecado. Terminamos con el versículo, bueno, vamos hasta el 4. Así que los que somos fuertes, o sea, ¿qué es fortaleza? Aquellos que tenemos una fe inquebrantable, porque tenemos un montón de argumentos que nos hacen decidir correctamente. Así que los que somos fuertes debemos soportar la flaqueza de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. O sea, decirme, escúchame, yo sé que tenés que cumplir, digamos, que el día de reposo es el sábado y vos estás haciendo el domingo, que es el día del sol. Así que vos sos un pecador asqueroso y no puedes estar en mi presencia. No, todo lo contrario, te cerrás la boquita, como dice el versículo anterior, en tu corazón glorificás a Dios y soportás al débil en la fe que no entendió el mandamiento de Dios. Seguimos, dice, cada uno, versículo 2, cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Cada uno agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Porque ni aun el Mesías se agradó a sí mismo. Antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí, sobre el Mesías. Digamos, los insultos hacia Dios cayeron sobre el Mesías. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Clarísimo para mí el pasaje. Es espectacular. Bien. No somos llamados a pelearnos entre nosotros,
sobre días de reposo, luna nueva, qué hay que comer y qué no hay que comer. Solamente estate completamente convencido. Y esto es una respuesta para alguna pregunta que algunos me hayan dicho alguna vez. ¿Te congregarías? ¿Te reunirías con aquellos que piensan que está mal comer cerdo? ¿O lo harías con aquellos que piensan que está bien comer la comida inmunda de la ley? ¿O vos tendrías comunión con aquellos que piensan que el día de reposo es el sábado? ¿O tendrías comunión con aquellos que piensan que el día de reposo es el domingo? ¿O tendrías comunión con aquellos que ni siquiera creen que existe un día de reposo? Por supuesto que sí. Porque estando plenamente convencido de lo que creo, recibo a aquel que tiene dudas con amor, no poniendo tropiezo. Y en mi corazón agradar a Dios. Y Él juzgará en su momento todas las cosas. Esta es la ley del Mesías. Esta es la ley del amor. Excelente Así programa. es. No se olviden de compartir, comentar y darle me gusta. Hasta la próxima. Hasta luego, gracias. שמע ישראל, אדוני אחד, אדוני צדקנו. שמע ישראל